aplicar la primera ley a un sistema, pero lo más importante aquí es presentar los 4 procesos comunes, los isobárico, isotérmico, isócoro, adiabático sería, ¿no? Y luego dispositivos más comunes en volúmenes de control. Ahí tenemos que mostrar la válvula, las bombas, compresores, turbinas, difusores, toberas. Ya habíamos hablado de esto, que lo que se ve en física mecánica es la conversión del trabajo en las energías mecánicas, pero en termodinámica se incorpora el calor y la energía interna. Ahí lo tenemos, pero en la mayoría de los casos, principalmente en sistemas cerrados, no vamos a usar, no se da el tema de la energía cinética, la potencial, la rotacional, algunas veces el resorte. Entonces, esa primera ley de la termodinámica se simplifica. También hemos dicho que la primera ley de la termodinámica, sin restricciones, te dice que puedes convertir una energía en otra, eléctrica en mecánica, mecánica en eléctrica, energía eh, no tiene restricciones. Yo le llamo la ley del libertinaje. Y aparece la segunda ley para decir no todo se puede hacer. Y empieza con que el calor, por ejemplo, solo se puede transferir de una fuente alta de temperatura y a otra fuente de baja temperatura. Eso es la primera cosa. O en la mecánica, un cuerpo cae solamente si está colocado ahí arriba, pero no puede caer al revés de aquí, de abajo para arriba, sino haciendo un esfuerzo de trasladar, y eso cuesta dinero. En el caso de la termodinámica, los ciclos de refrigeración sacan el calor desde un lugar frío, de dentro del ambiente, hacia afuera, pero siempre y cuando uno use energía y utilice un ciclo de refrigeración, y ahí el compresor juega un papel importante. Entonces, en estos que llamamos, que vemos como ciclo, donde dijimos que el trabajo, la suma de todos los trabajos, el que entra, el que sale y los calores que salen y entran, sumados es igual, los trabajos son igual a los calores. Y cuando decimos volúmenes de control, a cada uno tenemos que analizar la válvula, la caldera, el compresor, el evaporador, a cada uno lo empezamos a analizar en sistemas abiertos. De este gráfico hemos dicho que el trabajo y el calor no son propiedades de estado, dependen, dependen del camino que sigue para poder tener un valor. Si va de 1 a 2 por la trayectoria A, tiene un valor, es toda esta área del trabajo. Pero si va por decir desde 1 hasta 2 por aquí, tiene otro valor, esa área es diferente. Eso. Entonces, en la práctica podemos ir al centro de la ciudad, a la plaza, por varios caminos. Puedo ir de aquí a la Virgen de Cotoca, o puedo ir al Cuarto Anillo, después entrar a la plaza, o puedo ir directo. Depende si voy directo o si voy por otro trayecto, mi costo, el trabajo mecánico que va a hacer el motor va a ser mayor o menor. Va a gastar más gasolina si se va a dar una vuelta. O en otros casos, de repente hay una trancadera, va a tardar mucho yendo directo, pero yendo por otro desvío va a gastar menos. El trabajo y el calor son, no son propiedades de estado, sino dependen de la trayectoria. Las propiedades de estado no dependen de la trayectoria, solo dependen de su estado en sí. Temperatura y presión, por ejemplo. Para alcanzar un valor no dice, no requerimos saber por dónde fue ni nada. Pero en el trabajo y calor sí, como les ejemplifiqué, que si yo voy al centro por diferentes trayectorias me va a gastar más combustible o menos. Y ya se sabe que el motor va a hacer un trabajo de traslado de la máquina y de su armazón y de su carga. Y también va a haber desperdicio de calor, entonces el calor y el trabajo dependen de la trayectoria. Después de analizar todo eso, sumar calores, sumar trabajos, se llega a esta formulita que en un proceso calor menos trabajo es a la diferencia de las energías. Y entonces calor menos trabajo, suma de energías
final menos inicial, y dijimos que generalmente se van a simplificar la cinética, la potencial, la elástica, si no es resorte, si hay, así que se mantendrá, y la rotacional también se anula. Generalmente se trabaja calor menos trabajo igual a la energía interna, principalmente para sistemas cerrados. Después dijimos, hablamos del concepto de entalpía, que es la cantidad de energía que cede o se le suministra a un sistema, pero a presión constante. Ejemplo de un sistema así, cilindro émbolo. Entonces, el émbolo no está cambiando su masa ni su peso que está encima, se mantiene, entonces está sucediendo proceso a presión constante. Más adelante lo vamos a resumir, se llama proceso isobárico y la primera ley prácticamente se reduce a esta formulita sencillita. Es bastante práctico el uso de la entalpía porque simplifica la primera ley y se hace más fácil de manejar. También hablamos de calor latente. El calor latente es el calor que se requiere suministrar a una sustancia para que cambie de fase. Acá hay calor de vaporización, calor de fusión, de hielo para que pase agua, hay que calentarle, hay que darle energía. Toda esa energía que le damos para que se funda se llama calor latente de fusión, y si es para vaporizar, calor latente de vaporización. Y en las tablas existe ese valor, está en eso que está mostrando HFG, está en las tablas de saturación. Entonces, resta de la energía que tiene el gas menos la energía que tiene el líquido, esa diferencia es el calor de vaporización, si es que estamos vaporizando. Si estamos fundiendo, va a ser HIF, la entalpía del líquido menos la entalpía del sólido, hielo. Ese es el calor latente de fusión. Y también hay de sublimación, directo de sólido a gas. Y la ventaja que tenemos en termodinámica es que para cada presión y temperatura existe su calor de vaporización o calor de fusión, más que todo de vaporización. En mecánica de fluidos solamente se ha visto unos cuantos valores a una sola presión y temperatura. Entonces tenemos ventajas en nuestras tablas termodinámicas que hay varios calores para diferentes presiones y temperaturas. Está en la tabla C1 y C2. Después hablamos de calores específicos, que era la energía necesaria para elevar en un grado una masa determinada de sustancia. También hay tablas, pero para gases ideales hay tres formas de calcular. Hemos dicho esta fórmula bastante, no compleja, sino esta fórmula un poco largo el procedimiento para gases ideales a través de una integración, y ese Cp en función de la temperatura se lee de la tabla B5 y se hace una integración. No es compleja, pero es largo. De esa manera se puede calcular la diferencia de entalpías y de esa manera ya estoy calculando el calor que se suministra o que cede a presión constante. Pero también está la fórmula sencilla sin integración con un Cp promedio que está en la tabla B2. Eso es para cuando las temperaturas, el intervalo de temperaturas de variación no es muy grande, son pequeñitas. Si son grandes, tiene que recurrir a la primera fórmula o tiene que recurrir a las tablas como tercer método. Entonces, a ver, ayer no me permitió escribir un poquito aquí el tercer método. El tercer método. Entonces, podemos decir, primer procedimiento,
segundo, y el tercero es utilizando tablas F de gases ideales. Más vamos a usar la segunda y la tercera. La primera está un poco larga para nuestro tiempo, que es en caso del el calor específico a volumen constante, también tiene tres formas de calcular. También está la primera, está la segunda, la formulita simplificada, y está la tercera, que son tablas. Ya está. Entonces eso es lo que para los calores específicos nos ayuda a calcular diferencia de entalpías y diferencia de energía interna. Ya sea que hagamos con esa fórmula con integración, o ya sea con la fórmula más sencilla, o ya sea, bueno, hasta ahí sería calores específicos. Después las tablas ya directo se lee, ¿no? Entonces, para eso nos va a servir los calores específicos. En mecánica de fluidos solamente se ha visto valores, valores fijos, mm, mientras que aquí además hemos agregado el valor de la integral, valores de capacidad o calores específicos en función de temperatura. Muy bien. Entonces hay dos tipos de calores específicos, a presión constante y a volumen constante. En ambos casos tenemos tres formas de calcular, y eso para gases ideales. Si el agua en algunas condiciones se comporta como gas ideal, también en esas tablas está el agua. Pero generalmente el agua no se comporta como gas ideal y simplemente utilizamos sus tablas de saturación, de vapor recalentado, líquido comprimido, etc. Bueno, aquí empezamos los cuatro tipos de procesos. Esto es un Ingeniero, resumen. Diga, ¿la puede volver un momento a la anterior diapositiva? allá, ahora sí. Sí, deme ¿Alguna, 5 segundos. algún comentario? Creo que esto tengo que pasarle si está tomando captura de pantallita. Así mismo, ingeniero. Tengo que mandarles en PDF, señor, esto, para que no estén sacrificándose ahí. Ya, Ahora sí. se puede, gracias. Ya, entonces aquí estamos presentando los cuatro procesos. Ese es el alma de la primera ley para sistemas cerrados. La primera, a temperatura constante, proceso isotérmico. Como se dijo, cuando no haya resorte y se eliminan las otras energías potencial, cinética, elástica, rotacional, y se queda nada más calor y menos trabajo igual a la variación de energía interna, que lo puedes escribir delta U o U2 menos U1. Pero para gases ideales hay una formulita, aprovechando la ecuación del gas ideal, se formulan esas dos fórmulas de abajo, las dos formulitas de abajo, estas dos para gases ideales,
aprovechando su ecuación del gas ideal, queda así, proceso isotérmico. Si no estamos en gases ideales, nomás trabajaremos con las tablas para el caso del agua, del freón o R134A y otros, amoníaco, etc. Luego el siguiente proceso es el proceso a volumen constante, proceso isocoro. Aquí no me permitía cambiar, a ver, vamos a isocoro, iscoro está ahí, ¿no? Proceso isocoro. Y ya está, isocoro. Cuando hay proceso isocoro, no hay movimiento de émbolo, el volumen se mantiene constante, ahí están los tanques rígidos, volumen rígido. Entonces, en ese caso, el trabajo desaparece. El trabajo desaparece de la primera ley y simplemente calor es igual al cambio de energía interna. También para gases ideales tenemos la posibilidad de calcular de tres maneras, o más bien dicho, utilizando el CP, el calor específico. Para el caso de el calor que es igual a la energía interna, variación de energía interna, entonces se puede calcular ya sea con eso que tiene integral, ya sea con esa otra más simple para variaciones de temperatura más pequeñas. O también se puede hacer con las tablas para gases ideales, donde tengamos que leer la energía interna. Tercer proceso, proceso a presión constante, proceso isobárico. La primera ley se reduce simplemente calor igual delta H. No es que se haya perdido el trabajo, lo que pasa es que la delta H, la entalpía es una combinación del trabajo y la energía interna, entonces el trabajo y la energía interna desaparecen y aparece entalpía. Como está en tablas, es más fácil manejar calor igual variación de entalpía. La entalpía se puede calcular a través del CP, del calor específico, ya sea en forma de polinomio con temperatura o ya sea sencillamente MCP por el delta T. O con los datos, si tenemos los datos necesarios, ir a la tabla de gases ideales. Muy bien, el cuarto proceso adiabático, donde no existe transferencia de calor porque el sistema está bien aislado. En esas condiciones el trabajo es directamente igual a la variación de la energía interna. Para gas ideal se puede utilizar esas relaciones de presión con temperatura, presión, volumen, la otra fórmula, dos fórmulas están ahí, y la K es una constante que está en la tabla B2 para gases ideales. Esos son los cuatro: isotérmico, isocoro, isobárico y adiabático. Esos son los cuatro procesos, cambios. Siempre que sea gas ideal, tenemos la oportunidad en el isotérmico, tiene sus formulitas para el trabajo. En el isócoro también tiene sus formulitas, en el isobárico también y en el isoadiabático. Ya está, entonces los cuatro procesos. Y ahora estaríamos pasando a analizar el sistemas abiertos. Mejor hasta ahí paramos lo de sistemas cerrados y vamos a completar unos dos ejemplos más para no alargar la parte teórica. Entonces ahora nos vamos al segundo ejemplo. Vamos a ver.
Y ya habíamos hecho un ejemplo con ustedes. El 4.8, si no estoy mal, ¿no? Sí, Y el Inge. 4.8 hicimos, ¿no? Uno solo, el 4.8 hicimos, ¿no es cierto? Ahora vamos a ir más atrás. Más atrás vamos a ir y de más sencillo a lo más exigente. Lo vamos a cubrir. Ya estamos viendo la pantalla compartida, solamente el ejercicio propuesto, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Se está viendo? Hola, hola. El 4.4 EP se está viendo. Sí, se Sí, ve. Inge. Ya, entonces dice vapor de agua saturada a 400 kilopascal se calienta en un volumen rígido hasta una temperatura de 400 grados Celsius. La transferencia de calor es más cercana a, dice, o sea, alguna de esas opciones. Es primera ley de la termodinámica sistema cerrado. Entonces, siempre, primero mi diagramita, vamos a hacer nuestros datos. De acuerdo al problema, existen dos estados. Dice vapor de agua saturada. Primero que vapor de agua saturada tiene un pequeño defecto en su traducción. Tenía que decir vapor saturado de agua, tenía que decir. Entonces el estado 1 es vapor saturado de agua, la presión 1 es 400 kilopascal. Y dice volumen rígido. Eso de volumen rígido implica que el volumen en el estado 1 va a ser igual al volumen en el estado 2. Luego, en el estado 2, la temperatura es 400 grados Celsius. Eh, único dato, no tengo más. Entonces, pero me pide el calor que cede o el calor que gana el sistema. Entonces, el siguiente pregunta que nos hacemos es, con esos datos, ¿qué haría? ¿Cómo calcularía? Calor. Pues, ¿quién maneja calor? La primera ley de la termodinámica. Ahora miren, como dice volumen rígido, nosotros hemos visto para volumen constante un caso de los cuatro que tenemos isotérmico, isocoro. El isocoro es volumen constante, o sea que ahí nos metemos. Entonces, miren, primera ley del proceso a volumen constante. Trabajo, calor menos trabajo igual variación de energía, pero ahí mismo dijo Más que despacio, el ingeniero. trabajo es cero. Diga, Más despacito, vamos. un poco más, ¿cómo? Dígame. Más despacio, explique, no está acelerado ahora. Ah, ya, está bien. Estamos de acuerdo en los datos, por favor. Estamos identificando un estado 1, estado 2, interpretando cada frase, vapor de agua saturada, vapor saturado de agua. Ese dato es clave, vapor saturado de agua. Estoy en la línea. En la línea, cuando vaya a la tabla, solo me sirve el valor G, ya sea que sea volumen, ya sea que sea entalpía, me interesa el valor G, porque estoy en vapor saturado, ya no hay líquido. Clave es eso, esa frase, vapor saturado de agua. También es clave volumen rígido. No va a haber variación de volumen. Es clave esa frase. Y luego me está pidiendo el calor que ha desprendido o el calor que ha recibido al pasar del estado 1 al estado 2. Entonces les comentaba
me pregunto de dónde, cómo voy a calcular con esos datos. Entonces me pregunto, ¿quién maneja el calor? ¿Cómo hago? Entonces la primera ley de la termodinámica maneja calor. Calor menos trabajo igual a la variación de energía interna. Y hay cuatro situaciones, cuatro procesos de la primera ley. Existe el isotérmico, el isócoro, el isobárico y el adiabático. ¿En cuál cae esto? Cuando dice volumen rígido, volumen constante, el segundo. Entonces, estoy saltando al último bloque, siempre saltaba al último bloque, luego vamos a ver el segundo, los bloques intermedios. O sea, con esos datos, ¿de dónde? Por eso al final. Entonces, la primera ley es calor menos trabajo igual a delta U. Pero cuando hablamos del isócoro, desaparece el trabajo, como no hay movimientos de pistón, de émbolo, desaparece y el calor es directo a la variación de energía. Calor en mayúscula o puedo escribir en minúscula. Si es en mayúscula, calor, variación de energía. Si es en minúscula, quiere decir que es calor por unidad de masa. Las energías también son por unidad de masa, son las específicas. Vemos que en el resultado está sobre masa porque no me da masa aparte, entonces manejamos esto. Calor específico, energía interna específica 2 menos energía específica 1. Ahora, si yo voy a calcular de esa manera, ¿cómo usaré mis datos? Entonces vamos a los bloques. Aquí voy a descubrir mi bloque. Aquí miren, con la presión 1, llevada a megas, porque mi tabla maneja así, voy a leer la energía 1, UG va a ser solo de vapor, y me sirve también leer el volumen 1, BG. ¿Para qué me sirve el volumen? Para que vaya al estado 2. ¿Para qué me sirve la energía 1? Para mi fórmula que yo le había mostrado aquí. Aquí la energía 1 para calcular mi calor. Para eso me sirve. Entonces, leo eso y ¿qué más hago? A ver, en el estado 2, con temperatura 2 y con el volumen 1 igual al volumen 2, ya tendría volumen específico 2. Con eso voy a comprobar estado y voy a leer la energía 2. De tal manera que con eso voy a estar completando mis datos para calcular el calor. ¿Ya? Entonces, ese es mi procedimiento. ¿De qué manera hemos razonado? Siempre de los datos saltamos al último. ¿Con qué voy a calcular? ¿Qué dispongo? Dispongo la primera ley. A ver, escribiré la primera ley. Como es isócoro, volumen constante, simplemente es el calor directamente igual a la variación de energía interna. Entonces necesito la energía 1, la energía 2. A ver, tendré que leer de tablas. ¿Qué tengo? Mis datos. ¿Cómo voy a manejar mis datos? Empiezo a hacer el otro bloque, a desarrollar esto. Y empiezo a proveerle información para llegar a esto. Hemos leído en el estado 1, entonces la U1 me sirve para esto. En este caso estoy trabajando con la formulita de abajo, con esta. La U1 me sirve para eso. ¿Y qué hago con la U2? Seguro que voy a tener que leer con datos, con propiedades del estado 2. Entonces, en el estado 2, ¿qué tengo? Temperatura. ¿Qué más Ingeniero, tengo? Diga. hasta ahorita no entiendo el delta U, lo que es la energía interna con mayúscula. ¿Por qué varía con la que es energía interna con minúscula? Ya sucede lo siguiente. Sí, depende de qué datos tenemos, podemos trabajar con una de las dos. Se lo escribo aquí. Ya, Una de ellas estamos manejando calor igual energía 2 menos energía 1, ¿no es cierto? Esa es sí, una, ¿no? Esa se entiende, ¿no? sí, esa es la variación. Ya, perfecto. Ahora, sucede lo siguiente. Como no tengo yo la masa del gas que está, del vapor que está ahí, mire, estas grandes,
energía 1 y 2 no leo así de las tablas, yo leo específica kilojulios sobre kilogramo. No voy a tener un problemita. Entonces, con esta fórmula, que en algún momento les mencioné, pero no hice mucho énfasis, una Y minúscula era igual a una Y grande sobre la masa. De esa manera, yo podía, de esa manera podía convertir yo a específica. En mi caso, como no tengo la masa, entonces, en mi caso voy a usar esta fórmula y voy a decir, la energía específica interna es igual a la energía grande sobre masa, ¿ya? Y si lo despejo de ahí, la energía grande es igual a la pequeñita, la masa por la pequeñita. Y si reemplazo yo allí en el calor, aquí en el calor, mire cómo cambia. Ya he conectado la corriente. Mire cómo cambia la carita de la fórmula. Quedaría así. Energía 2 sería MU2 menos energía 1. M, la misma masa está experimentando por la U1. ¿Ya? Ahora lo voy a factorizar esa M, porque es común, no varía la masa. Me queda U2 menos U1. Estoy pasando a minúsculas de esa manera. Ahora, ya están ahí las masas. Esa masa no tengo. ¿Qué hago? Entonces, que vaya a dividir al calor. Calor sobre la masa igual U2 menos U1. Y a ese calor sobre masa se le pone, como es sobre masa, se le pone también minúscula. O sea, calorcito específico se llamaría, o calor másico, no sé, se ha chocado los términos con calor específico de los CPs en termodinámica. Mejor sería calor por unidad de masa, U2 menos U1. Como no me daba mucho el espacio de las diapositivas, no lo hice toda la deducción. Ahora se entiende, joven, el calor que va a calcular es kilojulios sobre kilogramo. Con el uso de esta fórmula general, cómo convertir una propiedad en específica, como la conversión que teníamos de volumen específico es igual a volumen grande sobre masa, de la misma manera funciona para las otras propiedades. Así llego a tener esta formulita de aquí. ¿Se entiende, Ok, por favor? sí, Obvio, creo que era necesaria esa aclaración, sí. Llamaba a duda eso, cómo llegar a la otra, ¿no? Y por qué así, ¿no? Entonces, de valores, propiedades de valores extensivos le hemos convertido en específicos, como en intensivos, o sea, el volumen grande para convertirlo en específico, entonces se lo divide entre la masa. ¿Debido a qué lo hice eso? Porque yo no tengo la masa de la agua y el resultado, fíjense, me está dando kilojulios sobre kilogramo, entonces está usando esta formulita. Ya, ahora seguimos. Entonces, ejecutando eso, miren, de la tabla C2 he leído el U1, la energía del vapor, UG, y hemos leído, a ver, vamos a esa tablita, hay que verificar todo, ¿no? Con la presión 0,4 vamos a leer esos dos. ¿Dónde está mi libro? Aquí va. Propiedades del agua saturada con presión, miren. La presión 0,4 era.
Vengo por aquí buscando el 0,4, la presión. Y ahí nos encontramos, 0,4 megas. Entonces, ¿qué necesito? Leer el volumen G. Me voy recto, me voy recto. Ese valor, el BG. Sigo recto, la UG. Eso, esas y sus unidades, como vemos arriba, kilojulio, kilogramo, del volumen metro cúbico sobre kilogramo. Me llevo esos dos valores. Me llevo allí. Entonces, miren, ya tengo el BG, tengo el UG. Ya tengo una de las, para calcular mi calor, me falta solo la U2. Ah, entonces tengo que ir al estado 2. Entonces voy a ejecutar lo que dice. Con T2 igual 400. Ingeniero, Diga, ya, ¿y de dónde sacamos la energía interna, la U minúscula, ¿cuál de ellas? la de la tabla Ah, donde ya, estamos utilizando la presión? No es que ahí encontramos lo que es el volumen de vapor, lo que es el B1, ya. Estamos volumen en la 1, tabla, por favor, estoy de la compartiendo, tabla. ¿no? Ya, estoy de nuevo en la tabla, ¿ya? Entonces, con la presión hemos entrado. Como dice vapor saturado, estamos todavía en la zona donde Sí, solo necesito una propiedad. Entonces, nos entramos con la presión, buscamos el 0,4, ¿no? 0,4, sí. Listo, ya lo pillé. Entonces, recto, Ya, me voy. Necesito el volumen y la energía, ¿no? sí, Entonces, el volumen va a ser, temperatura no me interesa,
El volumen G me interesa. Ya, sí, lo encontramos ahí. Y ya, y me llevo eso. Listo. Sigo transitando, buscándole a la UG. Veo en arriba Ok, energía interna, dice. Entonces me voy recto hasta la UF, energía. no me interesa. Ahí está la UG. Aquí donde dice energía. Oh, ya. Kilojoules Sí, sobre sí, esa me llevo. gramos. Ok, muy bien. Eso. Entonces, eso nos llevamos allá. Entonces, ahí están nuestros datos, los dos que trajimos, digo, los dos que trajimos eran estos dos, ¿no? Estos dos hemos leído esa tablita, ¿no? Ya. No ha sido necesaria ninguna interpolación, nada, todo bien. Pasamos al otro bloque, porque hasta el momento yo tendría esta energía. Me falta la U2, entonces en el estado 2 con la temperatura de 400 y ese volumen que yo leí me sirve porque es rígido, no varía el volumen, entonces ya me sirve como segunda propiedad para comprobar estado y leer de la tabla adecuada. Entonces con esos dos, con la temperatura de 400 y el volumen 0,4625, vamos a comprobar estado en la tabla C1. Vamos allí. 400 y 0,4625, vamos a comprobar estado. Un poquito más vamos, señalarla. Ya, bien. Están enseñando a los mascotas, ¿no? Ya, entonces estoy en la tabla C1, dijimos, ¿no? Entonces, miren, aquí hago mi comprobación y voy a tener un problemita aquí. Entonces está mi tabla con temperatura 400. Resulta ser que voy buscando y no hay el 400, me quedo solamente hasta 374, ¿no? Mi volumen que estoy trayendo o sea que mi temperatura es 400 y estoy con el volumen 2, el 0,4625. Entonces ya no tengo 400, existen esos problemitas en algunos casos. O sea, yo agarré esto y vine a buscar, no hay. Entonces, recuerden que anteriormente era vapor saturado. Si yo siempre me acompaño de esta gráfica, Disculpe, diga, no lo está grabando, creo, ingeniero. no estoy grabando. Vaya, vaya. Ya, vamos a grabar. A ver. Entonces tengo que ir hacia allí. Ya, vamos a grabar. Gracias por recordar. Entonces estamos en el segundo bloque. En el segundo bloque del diagrama, donde dijimos que con la presión de 0,4 megas vamos a leer el valor PG, que va a ser volumen específico 1, y el valor de UG, que va a ser mi energía interna 1. Entonces, eso hemos leído o vamos a leer de la tabla
C1. Claro, en esta misma. Esta es de temperatura, pero como tenemos como dato la presión, entonces la C2 para el segundo bloque. Entonces buscamos nuestra presión, que la teníamos aquí, P1 igual 0,4 megas. Entonces con este valor venimos buscando y aquí lo tenemos. Entonces hemos hecho la lectura de qué me interesaba. Me interesaba el BG. Ahí está el BG. 0,4625. Luego me interesaba la UG. Me fijo arriba, son energías. La U es energía interna. No me interesa la F, sí me interesa la UG. Entonces, esos dos datos me llevo allí. Esos dos datos. Y me traslado de nuevo a mi otra pantalla. Entonces, hasta el momento, estamos en el segundo bloque. Entonces, la tabla C2, la UG hemos leído y el BG hemos leído. Ahora, como aquí me guía esta fórmula, necesito la U2, la energía interna 2. Entonces, para eso ejecuto este bloque con temperatura de 400 y volumen B1 igual a B2. El volumen 1 que yo leí aquí me sirve para esto. De tal manera que tengo dos propiedades, puedo comprobar estado y puedo leer el U2, de tal manera que estaré completando los datos y estaré calculando con ello el calor que me está pidiendo. Entonces, con estos dos valores nos estamos yendo de nuevo a la tabla, comprobar estado, temperatura de 400 y el volumen 1 de 0,4625. Allí vamos. Entonces, nuestra tabla va a ser la C1. La C1. Entonces, aquí llegamos, nos llegamos aquí con la temperatura 2, que es 400. Y el volumen 2, volumen específico, es 0,4625. Vamos a hacer comprobación de estado. Entonces, con la temperatura nos venimos por aquí y la verdad que no encontramos al 400. Esa es una dificultad que puede hacer mucho problema a quienes no se choquen con este problema. Entonces, ¿qué se hace? Yo estaba diciendo de que, les dije siempre de que nos ayudamos siempre con la teoría. La teoría dice, es bastante lógica cuando estamos manejando la teoría, siempre me apoyo con el gráfico. Ese gráfico de mi cerrito dice que tengo aquí una línea así. Yo estaba justo en este punto, vapor saturado. Si el volumen, si este es el eje del volumen y esta es la temperatura, si el volumen no cambia, el volumen se mantiene fijo y yo aumento temperatura, obvio que me estoy entrando a la zona de vapor recalentado. O sea que mi estado 2 va a estar aquí sin duda, vapor recalentado, toda esta zona de vapor recalentado. Y eso se corrobora en la tabla, miren en la tabla, miren al 374.
Para 374 yo le hago la pruebita a ver cómo anda mi volumen. Mi volumen cae por debajo del BF, mi volumen cae en medio o mi volumen cae por encima. Obvio que mi volumen cae por encima, o sea, si sucede eso en 374 va a suceder en A400 también y está reforzado por este análisis de mi gráfica. No ha cambiado el volumen y le aumenté temperatura, obvio que va a entrar en la zona de recalentado. Entonces, ante esa ausencia de mi temperatura de 400, hago este tipo de razonamiento y con eso ya estoy concluyendo de que es vapor recalentado. Entonces vuelvo allí y estoy diciendo, aquí estoy diciendo, a falta de temperatura se deduce que a volumen constante se le agrega energía, significa recalentamiento. También se puede comprobar volumen 2 para la última temperatura, 374, ¿no? Y se nota que es mayor que el BG. Eso me lleva a concluir de que estoy en vapor recalentado. Entonces me voy a vapor recalentado con esos dos datos, con 400 y 0,4625. Y ya estoy entrando en vapor recalentado, tabla C3. Tengo temperatura 400 y mi volumen específico. Ni bien entro a esta tablita, yo busco el 400. O sea que yo estoy llegando aquí con mi temperatura 2 de 400 y estoy llegando aquí con el volumen 2 que es 0,4625. Entonces vengo y empiezo a buscar por aquí el 400. Aquí lo encuentro, pero veo mi volumen. Mi volumen está en 31. Lejos estoy. A ver, paso al otro bloque de presiones. Paso al otro bloque. Aquí mi volumen es 6. Es menor, pero sigo lejos. Paso al otro bloque. 3, más cerca, pero sigo lejos. Ah, entonces voy abajo. Sigo bajando entonces. Voy abajo. Otra vez a este 400. Aquí. Veo su volumen. 1,54. Ah, interesante. Estoy cerca, pero estoy todavía lejos. Paso. Voy a ver qué tal está el siguiente. 0,70 y tantos. Todavía está encima de mi volumen, entonces sigo hacia abajo. Es posible que esta última, el 0,77, me sirva. A ver, voy a ver el otro, por cuánto está el otro 400. A ver, el 400. Lo voy a ubicar al 400. En esta otra, aquí va. Y luego me dirijo. La verdad que ese bloque no aparece, mire, es el problemito de nuestro libro, ¿no? En el Yunus tiene todo lleno, pero bueno, no importa, yo sigo. A ver, voy a ver aquí el volumen. 0,51, volumen, cerca. A ver, pasaré al otro lado. 0,38, ahí estoy. Listo. Mi volumen cae entre 0,5137 y 0,38, o sea que este volumen cae aquí en esta zona. Entre el 0,51 y 0,38 cae ahí. Entonces mi energía que quiero leer está entre esos dos bloques. Ah, entonces yo digo, a ver, aquí es volumen y aquí es energía. Volumen 0,5137. 0,5137. Para ese volumen tengo una energía, a su ladito está la energía, 29,621, ¿no? Por favor, la segunda, a ver, vamos a hacerlo. Si yo voy arriba,
Miren, la segunda columna es energía. D, U, H y S. La segunda es energía. Entonces, se me ha desplazado, ¿no? Entonces, para 400, 051, 37, su energía es 2962, 1. Ya, ahora para el otro lado, en el otro bloque donde la presión 080. Mi volumen es 03843, ¿no? ¿Me ayuda? A ver, creo que no está muy directo. A ver, voy a borrar esto. A ver, vamos a usar una línea a la altura del 400. Esta está hacia abajo, esta está al nivel, ¿no? Entonces sigo 03843 y esto va a ser su entalpía, ¿no? Entonces los valores, esto voy a tomar, esto y voy a tomar esto y voy a tomar esto. Anotamos entonces, el volumen es 03843 y la energía sería 29597. .7. Y requiero yo calcular mi energía para el valor 0.4625. La energía 2. Esto me llevo al otro lado y esto hay que interpolar. Ahora les pregunto, ¿ya están manejando sus calculadoras para interpolar? Porque paso a paso esto es larguito. En caso de que no estén, les puedo enseñar su máquina a interpolar. Entonces me llevo eso al otro lado. Ahí va. Esto es lo que estamos trayendo. Esto nos trajimos de allá. Está manejando su máquina directo para sacar. Yo ya tengo aquí esto, pero podemos indicarles. Están manejando su interpolador, su regresión en su maquinita. Hola, Harold Lira. Ingeniero, negativo, Sí, mi calculadora se fregó. ¿No está manejando su calculadorita con No. interpolación? No, todavía. ¿Qué máquina tiene Harold? Ninguna, estoy con la calculadora de mi celular nomás. Ah, ya. Lira, Pasa que los la demás. mía me la hicieron aguante por cachorro. Ah, ya. De todas maneras, entonces manualmente esto haciendo, un poquito tardamos, ¿no? O sea que le llamamos a... Pero ingeniero, Sí. pero a tutorial ahí pues rapidito de su máquina con Zoom. O también lo vemos desde YouTube, pues también no hay problema. Ya, entonces la interpolación esta usted ya lo entiende, ¿no? Harold y los demás. Yo directo Sí, tengo aquí el resultado. Entonces ya tengo la U2 y miren, estoy yendo a reemplazar y me sale
La U2 es 29,61,15 y la U1 era 25,53,6, restando eso 407,55 y es el inciso C, ¿no? O el inciso A más bien. El inciso A sería, ¿no? La respuesta. Sí, ingeniero. Lo interesante de esto que fue que nos encontramos con una situación de que no había los 400, entonces ha dado lugar a que, Sí, ingeniero, esa partecita no la entendí muy bien. ¿cuál Como partecita? cuando no encontramos en la tabla de temperatura los 400 grados, ya en la Sí, tabla C1. Y sí, como es rígido, entonces el volumen es el mismo, el 1 al 2, que le aumente un pero ya poquito de no. energía, ya está en ese calentado, ese es un razonamiento. Y el otro razonamiento, usted va a la tabla y con 374 el último valor hace su pruebita, su volumen, mira si está por debajo del BF, si está por entre los dos o si está por encima del Ya. BG. Ha salido por encima, entonces si sucede eso con el 374, va a suceder con Ujú. 400. Ese razonamiento le hago. Ah, ahora sí. Sí, ¿ya? Ese sería nuestro Ya. ejemplo 4.4. Mije, Diga. entonces cuando no se Entonces, encuentra la temperatura de 400, como usted está diciendo, directo se va al razonamiento y se aumenta un poco a esa cantidad y se va a ver si es por encima o por debajo del BG. Sí, o sea, yo hago mi prueba en esa frontera del 374, cómo se está comportando mi volumen, está por encima, entonces razono y digo, dos razonamientos que se refuerzan ahí. Si sucede eso con 374, cae por encima del VG, entonces estoy en recalentado, va a suceder lo mismo para 400, que está cerca del 74 al 400, está cerca. La otro razonamiento es que me ayudo con la gráfica esta, yo aquí mi cerrito. Entonces, si yo tengo mi línea, si yo estaba en este punto, ya estaba en vapor saturado antes, ¿no ve? Estaba aquí, ¿no ve? Si el volumen no varía en nada y le aumento un poco de energía, obvio que sube aquí al recalentado, obvio. Ese es el refuerzo del razonamiento a la tabla, ok. ¿ya? Listo, seguimos. Ahora, el otro ejemplito, el 4.6. El 4.6, a ver. Esto hemos trabajado con tablas, con agua, ahora vamos a ir a gases. Vamos a guardar. Muy bien, a ver dónde está el otro. A ver, vamos a buscar el 4.6.
Ya. Se visualiza el 4.6 FE. Sí, Inge. Dice, encuentre el aumento de temperatura después de 5 minutos en el volumen de la figura. Y en la figura dice que es aire, 2 kilogramos de aire. Por un lado le han metido como una olla eléctrica, una resistencia a electricidad, y por otro lado lo están agitando. Está aislado, no bota ningún calor hacia afuera. Y la pregunta es, encuentre el aumento de temperatura si le pone eso. Entonces, lo primero, siempre los datos. Datos, dice, me pide hallar aumento de temperatura es delta T. Aumento es una variación de temperatura, delta T. Tiempo 5 minutos, 300 segundos. De la figura hay unos datitos medio raros que a ustedes les van a despistar. En esa paleta, 10 newton metro, se llama torque, momento de fuerza, 10 newton sobre metro. 10 newton metro, no es sobre metro, metro. Y le está haciendo girar esa paleta a una velocidad de 100 radianes sobre segundo. De ahí del mismo tanque, la masa de aire es 2 kilogramos de aire. Y de abajo de la resistencia, la corriente es 10 amperes y el voltaje es 50 voltios. Eso es mi dato. ¿Y qué hago con eso? Entonces, yo estoy en primera ley de la termodinámica. Volumen rígido significa de que el calor es igual al cambio de la energía interna. Eso es el isocoro, proceso isocoro. No cambia el volumen, está en rígido. El Pero gráfico. ¿cómo deducimos que es rígido? Porque no nos dicen el enunciado. Y aquí Sí, tenemos que hay una entrada no hay émbolo que se desplace ya. Eso es cuando es rígido ya. En otros problemas nos dice y en algunos no nos dice. Entonces, cuando nos da figura, a veces no nos dice. Cuando no nos da figura, nos dice volúmenes rígidos. ¿Ya? No hay émbolo que se mueva para arriba, para abajo, ¿ya? Esa es una pauta, ¿de acuerdo? Es como una garrafa. Entonces, con eso, si es volumen rígido, entonces la primera ley se simplifica. El trabajo es cero. Y miren, otra vez, calor igual U2 menos U1. ¿Qué necesito? Y no me pide energía, no me pide calor, me dice encuentre el aumento de temperatura. O sea, ¿qué hago? Digamos, o sea, estoy despistado, digamos, o sea, ¿de dónde? Aire, no estoy con ingeniero. tablas. Diga, Ahí nos da W que viene a ser trabajo en el dato. velocidades. El W estamos manejando para trabajo, así estamos manejando ya, gran. Ya Esa entonces. W es velocidad angular, ¿ya? Ya belleza. Sí, angular. Uno como que confunde, ¿no? Sí, Ya, listo. Entonces, como les iba diciendo, calor igual variación de energía interna. Pero yo qué hago? O sea, aquí no hay temperatura y no tengo tablas, entonces se razona allí. Proceso isocoro, cuando es gas ideal, dice, cuando es gas ideal, simplemente esta es la formulita. Es el trabajo igual al calor, no hay trabajo, directamente es calor igual al delta U o U2 menos U1. Y esto es igual, tiene tres maneras. Para gases ideales hay una que es masa CB por delta T. Ahí está la cosa. Ahí es la cosa.
masa por el CB y por delta T. Si yo tendría que tener el calor, tendría que tener ese calor o la variación de energía interna y despejar el delta T, porque tengo la masa y este CB está en tablas, este es un promedio que está en la tabla B2. O sea que yo lo que no tengo es esto ahorita, el calor, para calcular la delta T me pide. Entonces, hacemos este razonamiento. Con el dato de torque 100 newton, 10 newton metro y con la velocidad se calcula un trabajo. Ese trabajo se convierte en energía interna. No es un trabajo de compresión ni de expansión, es un trabajo que hace la paleta. Eso se convierte en energía interna, entonces, o Q si quieren, un tipo de calor. Al moverlo se va a calentar eso, entonces la fórmula para calcular eso, cuando yo tengo el torque y la velocidad y el tiempo, torque por velocidad por tiempo, 10 newton metro por 100 radian sobre segundo por 300, me sale 300.000 julios, le aporta la paleta. Esta forma no lo he dado, está en nuestro libro, pero honestamente yo no he dado, solamente les he dado trabajo debido al resorte o energía elástica. En ese mismo subtítulo decía otros tipos de trabajo, decía, estaba el trabajo eléctrico, estaba el trabajo de torque y estaba el trabajo del resorte. Yo solo les di el del resorte, o sea, si yo no les doy esto, no podrían resolver. Entonces, por eso está ahí en nuestro libro, el trabajo debido a un torque, cuando uno hace girar algo, es el torque por la velocidad angular y por el tiempo. 100 o 10 newtons metro, 100 radian sobre segundo, 300. Me sale ese trabajo torque, 300.000 julios. En electricidad, cuando yo quiero sacar el trabajo eléctrico, es voltaje por corriente por tiempo, 50 voltios por 10 amperes por 300 segundos. Total, 150.000 julios. Y el total de calor que le va a aportar va a ser la paleta al mover y la resistencia. Entonces por eso lo estoy sumando. 300.000 más 150.000, 450.000 julios. Trabajo que se convierte en calor o en energía interna. El trabajo que se convierte en calor o en energía interna. Es velocidad angular, ¿ya? Velocidad angular es esto que está aquí. Sí, por favor, velocidad angular. Sí, esta parte es un poco... No existe trabajo hacia afuera ni desde afuera hacia adentro por desplazamiento de émbolo. Eso hemos hecho cero. Pero existe un trabajo que hacen la paleta y la electricidad que le van a aumentar la energía interna. Es igual al Q o es igual a la energía interna, ¿ya? Aporte de la paleta y de la electricidad, por eso lo estoy sacando esos, cada uno, y los sumo. Y eso traigo yo a reemplazar aquí en la formulita. Despejo el delta T y es Q sobre MCB. El MCB de la tabla B2 para el aire. Vamos a ir allí. Ahí va. El B2. Miren, propiedades del gas ideales para aire, su CB. Aire. Aquí está, este es el valor. 0,717 kilojulio kilogramo Kelvin. Me llevo eso allí. Ahí está, me traje eso. El CB de la tabla B2. 0,717 kilogramo Kelvin.
esto de kilogramo Kelvin también puede ser kilogramo Celsius también. Cuando es delta, funciona con los dos, con Kelvin y con Celsius. Puede estar con Rankine y Fahrenheit. Entonces, para que sea... En realidad, si yo mantengo el Kelvin, sería en Kelvin. Como es delta, ya sea en Kelvin o en Celsius, el delta va a ser lo mismo. Cuando sacamos Kelvin sumamos 273, ¿no? Pero si yo saco delta, siempre va a ser el mismo valor. Por tanto, le puse a la CB, le puse por Celsius para que se simplifique o para que me dé unidad de Celsius. Entonces reemplazamos eso, me da 313.81 y se parece al inciso C. Y ahí terminaría el ejercicio. Esto entonces con gases. Hemos hecho uso de una de sus opciones, que es o es el CP con temperaturas o es con la formulita simple. Esa hemos usado. Cuando es volumen constante se usa con CB. Cuando es presión constante con el CP. Eso es. Tengo el 4.8 también. A ver, ¿dónde está el 4.8? Lo podemos hacer de 0 el 408, el 4.8. Cuatro ocho. Otra vez con aire. A ver. El último zoom estaríamos trabajando.
el último zoom. Ya. Entonces dice, se agrega energía a 5 kilogramos de aire con una rueda de paletas hasta una delta T de 100. Ya nos está sugiriendo ese delta T, ya nos está orientando a que vayamos a la misma formulita. Y estamos, a ver, Ya, dice ingeniero, volumen grábela este rígido. último ejercicio. Ah, no estamos grabando. Otro ejemplo entonces, el número 4.8 FE. Seguimos en la primera ley de la termodinámica. Dice, se agrega energía a 5 kilogramos de aire con una rueda de paletas hasta que delta T sea igual a 100 grados Celsius. Encuentra el trabajo de la rueda de la paleta si el recipiente rígido está aislado. Rígido, ¿eh? No nos da la gráfica, ahora miren, nos dice rígido, ¿no? ¿Recuerdan la anterior? Nos daba un gráfico y no nos decía. Ahora dice, no nos da Sí, gráfica, pero dice rígido. volumen Entonces ya está. constante. Sí. Entonces vamos a anotar nuestros datos. Tengo uno, el 4, 4, 10, tengo preparadito para el diagrama para hacer con ustedes, no siempre. Ahorita lo voy a mostrar ese diagrama, les voy a mostrar eso más, incluso si nos da tiempo le acabamos con este zoom. Este es cortito, no siempre. Entonces, masa 5 kilogramos de aire, la temperatura delta 100 grados y me pide el trabajo de la paleta. Ya se sabe que si es volumen rígido, trabajo debido al desplazamiento de émbolo no hay, pero sí la paleta, el trabajo de la paleta se transforma en Q o en energía interna, entonces eso siempre manejamos. Entonces digo, la primera ley es Q igual delta U, cuando es volumen constante. Para gas ideal, esa formulita, miren, ya es bastante conocida, ya es segundo ejemplo. Delta U, MCB, delta T. No confundir, cuando es presión constante, es CP. Ya, entonces, solo necesito que aquí. Tengo el delta T, tengo la masa. El CB lo voy a leer de nuevo de la tabla B2, entonces ya estoy calculando el Q. Ese Q o delta U es el trabajo que se convierte en energía interna, ese va a ser el resultado. Entonces, mire, de la tabla B2 CB es tanto, lo que hicimos hace rato. Lo estoy anotando en Celsius y en Kelvin. Y reemplazo. Q igual masa 5 kilogramos, el CB 0,717 por 100 grados, delta T. 358.5 kilojulios. Se parece al inciso D, ¿no? Entonces el razonamiento. No hay trabajo de desplazamiento de émbolo, pero la rueda de paletas realiza trabajo que se convierte en calor igual a la energía interna. Entonces, para responder a la pregunta, trabajo igual al calor. Trabajo de paleta sería, no es de desplazamiento de émbolo, de paleta. 358.5 kilojulios. El resultado se parece al inciso D. ¿Ya? Eso es entonces. Ahora sí viene el otro, el 9 y el 10 tengo yo, con desplazamiento de émbolo y con no siempre volumen rígido, a lo que iba la pregunta. Sí, sí, sí. Sí, sí, correcto. Toda vez que uno maneja delta, puede anotarlo en Kelvin o en Celsius. Si usted dice la diferencia de dos temperaturas en Celsius es, digamos, temperatura 2, 30 grados, temperatura 1, 60 grados, digamos, Celsius. Conviértala usted las dos temperaturas a Kelvin y después saque delta, igualito le va a salir 30 grados la delta. Cuando manejamos delta, podemos manejar en Kelvin o en Celsius. Y esa constante que ve usted más del CB trabaja con Kelvin o con Celsius, ¿ya? Porque está asociada al delta, ¿ya? Solo cuando es delta. Si es una temperatura, temperatura nomás, no podríamos. Tendríamos que tomar nomás en Celsius o en Kelvin. Solo cuando es delta, yo puedo trabajarle así
esa CB, o con Celsius o con Kelvin, ¿ya? Sí, sí. Este es el casito que me ha tomado, me parece altamente representativo. Y mire, le puse dos problemas. Es que en el problema 10 dice, lo que hizo en el 4.9 calcule el calor, dice. Entonces tengo que resolver los dos ejercicios. Entonces dice, el 4.9 FE dice, inicialmente presión 1.400 kilopascal y temperatura 1.400 Celsius, como en la figura. ¿Cuál es la temperatura 2 en el pistón sin fricción? ¿Cuál es la temperatura 2 cuando el pistón sin fricción llega a los topes? Dice, topes. Esta fotocopia está un poco defectuosa. Los topes son los puntitos, o sea, va a caer hacia abajo, va a bajar el émbolo. Los topes son esos puntitos que se están notando aquí, a esa altura. Entonces, el 4.9 es un ejercicio de la unidad 2 de sustancia pura. El estado 1 está arriba y yo le puse aquí estado 1 arriba y yo he dibujado ahí donde está ahorita y estado 2 donde los topes. Recorre 50 milímetros el émbolo. Y como es un émbolo que no le quitan la carga ni le aumentan, entonces la presión se mantiene constante. Y el volumen no es constante, la presión se mantiene constante porque no le han aumentado carga ni le han quitado carga al émbolo. Simplemente el émbolo que está cayendo, seguro que se está enfriando al retirar ese calor. En el problema 10 dice, calcule el calor liberado durante el proceso del problema 4.9F. Entonces lo están enfriando. Como lo enfrían, entonces el émbolo baja hacia abajo. Muy bien. Entonces empiezo a tomar mis datos y digo, problema 4.9, datos, estado 1, presión 1.400 kilopascal, temperatura 1.400 Celsius. Los dos son 400. Es 400 kilopascal, para mi tabla va a ser 0.4 megas. Estado 2, temperatura, me pregunta. De la figura podemos extractar la masa del vapor. Si dice vapor es agua, 1 kilogramo. El área transversal es 2 metros cuadrados. No me da diámetro ni nada, directo me da el área de la base. Y en el problema 4.10 simplemente no me da nada y me dice simplemente cuál es el calor, me dice que se libera, nada más. Entonces, ahora sí tengo que razonar en qué tipo de proceso estoy. Estoy en isocoro, estoy en isobárico, estoy en adiabático, en isotérmico, ¿en cuál de los 4 procesos estoy? Si miro el gráfico, no me dice el enunciado, si miro el gráfico es proceso a presión constante porque el émbolo sube o baja sin que nadie lo altere en el estado 1 ni el estado 2, su mismo peso, entonces la misma presión. Entonces, se llama proceso isobárico. Clic. Mi segundo bloque, a ver, siempre les he enseñado yo tomar datos y pensar en cómo calculo el último paso. ¿Qué opciones tengo? Luego los pasos intermedios lo conformamos. Entonces dice, para el problema 4.10 es un proceso a presión constante. Por lo tanto, su fórmula de la primera ley es así de simple. Calor igual a la variación de energías, variación de entalpías. Y aquí viene de nuevo la pregunta. Entalpías mayúsculas para convertir en minúsculas, lo mismo que hicimos hace rato con el calor. Lo mismo que hicimos era esto así.
U2 menos U1 hicimos hace rato. Para convertir en minúsculas, utilizamos la fórmula sobre la masa, ¿no? Y despejando la U, eso es masa por U pequeñita. Aquí lo mismo, entonces, con ese mecanismo, las entalpías grandes se convierten en pequeñas multiplicado por la masa. Calor es M por H2 menos H1. Dice, se lee H1 con la P1 y T1. Se lee H2 con T2 y B2. Voy a tener B2 porque se está viendo, la masa es un kilogramo y el volumen 1 vamos a calcular con la masa y con lo que voy a leer en la tabla. Miren, entonces voy a dejar esto. Voy a dejar ese bloque y voy a descubrir el segundo. Dice, con P1 y con T1, comprobar estado y leer B1. Con esa B1 voy a calcular el volumen 1 porque tengo la masa. Si yo tengo volumen específico y la masa, voy a calcular el volumen 1 en el estado 1. ¿Para qué me sirve eso? Para calcular el volumen 2. El volumen 2, verán ustedes, como aquí, el volumen 2 es este. El volumen 1 es por acá arriba. Entonces el volumen 2 es el volumen 1 disminuido esa bajada de 50 milímetros. Como tengo el área y tengo la altura, yo puedo calcular ese volumen que ha bajado. El volumen 2 es volumen 1 menos área por la alturita. Con ese volumen nuevamente voy a calcular el volumen específico 2 porque la masa no varía. Y eso me permitirá hacer lectura en la tabla adecuada. Se lee H2 con T2 y B2. Dice. Es un ejercicio más completito, sí, de los que hemos estado viendo en la unidad 2. Dos estados. Y yo, para saber la temperatura 2, necesito dos propiedades. La presión 1, la presión 1 se va a mantener constante, les dije inicialmente. Les dije inicialmente que se mantenía constante. Pero el volumen 2 está más a la vista, mi propiedad más fija, más confiable. La presión no me dice que no le quitan no le quitan peso ni le aumentan el peso, como que la presión no es de un dato que sea constante, al menos que me lo digan. Sin embargo, podemos calcular con los dos, con las dos, ya sea con mis dos datos. Se lee H2, podemos decir, con presión 1 y temperatura 2. Presión 1 igual a presión 2. Vamos a hacer la prueba. El cilindro no le están aumentando ni bajando, entonces tengo dos opciones. Yo aquí estoy tomando, se lee H1, presión 1, temperatura 1, no hay problema. La H2 podría yo leer con temperatura 2 y volumen 2 o con temperatura 2 y presión, que se mantiene constante. Esas dos opciones. En este caso estoy optando por el volumen 2. Entonces, en el tercer bloque estoy diciendo volumen 2 es igual volumen específico 2, volumen grande sobre masa, y con eso, miren la presión estoy tomando aquí. La presión 1 y el volumen 2 estoy tomando para calcular la T2. Una vez que tenga los dos, la H2 voy a leer con cualquiera de las dos, ya sea con presión 2, temperatura 2, o ya sea con temperatura 2 y volumen 2. Las dos cosas tengo. Entonces, repito,
De nuevo la explicación, puede haber alguna confusión. De inicio hemos asumido que es a presión constante, por eso hemos tomado la tabla, digo la fórmula, la primera ley, calor, variación de entalpías, proceso isobárico. Para el problema 10. Mientras que para el 9 hemos tomado en cuenta los datos con presión y temperatura 1, hemos leído el volumen 1. El volumen 1 me sirve para calcular, volumen específico 1, me sirve para calcular el volumen grande 1. ¿Ya? El volumen grande 1. Eso me sirve porque me ayuda a averiguar el volumen 2. El volumen 2 me ayuda a averiguar. Y yo no tendría dos propiedades si yo no averiguo el volumen 2 específico. Solamente tendría la presión y no puedo comprobar estado y estaría con problemas. Entonces era urgente saber el volumen 2, que es volumen 1 menos esa pequeña cantidad que ha caído. Como tengo el área y la altura, entonces puedo calcular. Entonces ya tengo el volumen 2 y en el tercer bloque el volumen 2 me ayuda a calcular el volumen específico 2. Y con volumen específico 2 y la presión que se mantiene constante porque el émbolo no le aumenta carga ni le disminuye, al principio habíamos dicho es un proceso isobárico. Entonces con esas dos, comprobar estado y leer T2. Listo. Cuando tenga T2, ya tengo tres propiedades en el estado 2. Para leer la H2 puedo tomar temperatura y volumen o puedo tomar temperatura y presión. Eso sería. Falta ejecutar entonces ahora. Hasta aquí es el problema 9. Hasta aquí es el 9. Y el 10 es simplemente usar la tercera ley, digo la primera ley y leer las entalpías. Pero para eso ya tenemos las propiedades en los anteriores pasos. Entonces, ¿ahora qué corresponde? Corresponde desarrollar. A ver, hagamos lectura. Comprobemos estado. Por el anterior problema que hemos visto, 0,4 400 grados va a ser recalentado, ¿no? Como los mismos datos, ¿no? Dice comprobar estado y leer B1, dice. Entonces vamos a la tabla con 400 y 400. ¿O quieren terminarlo este ejercicio? Les puedo ya liberar, ya es las 2, ¿no? Ya es las 2. Sí, ¿Qué tal si le ya es hora de hacen almorzar. captura? Si le hacen captura y lo ejecutan el ejercicio. Ya las dudas que tengamos se las preguntamos por Sí. WhatsApp. Bien. Tienen que hacer comprobación, de hecho que va a ser recalentado. La anterior vez ya hemos hecho esa comprobación con 0,4 y 0,4 recalentado. De ahí van a leer el volumen específico 1 y van a calcular el volumen grande. Ese volumen sobre la masa, porque masa tenemos 1 kilogramo. Y después con ese volumen grande calculan el volumen 2, nuevamente calculan el volumen específico 2 y con esas dos comprueban estado y leen T2. Cuando tenga T2 ya pasamos al problema 4.10 a leer las H's. Tanto para H1 como para H2 tenemos todos los datos para leer dos propiedades. Ingeniero, Diga. ¿nos está compartiendo este nuevo ejercicio? No está viéndose, estoy compartiendo esto, ¿no? El diagrama. Entonces de nuevo repito ya. Les decía de nuevo. Les decía de que con presión 1 y temperatura 1 ustedes van a leer, primero comprobar estado. Por el anterior problema que hicimos, esto de hecho que va a dar vapor recalentado. Ya hicimos esa comprobación, coincide sus datos.
Va a ser el vapor recalentado cuando comprueben. ¿No es cierto que hemos dicho que si está por encima de ese 374 no voy a tener dato de temperatura? Pero si yo compruebo en el 374 está por encima el volumen, va a ser recalentado, hemos dicho, ¿no? No, aquí más fácil está aquí. Entras con 0,4 y comparas tu temperatura y te va a salir recalentado. Y del vapor de la tabla C3 van a leer el volumen específico 1 y con eso traen eso y van a calcular el volumen grande 1. Una vez que tenga el volumen grande, el volumen 2 va a ser volumen 1 menos área por la alturita que ha bajado, 50. Tienes el volumen 2, diga. Es posible que tengan, a ver. Sí, va a ser 400 y 0,4 va a estar directo. No va a haber interpolación en el B1. En el B2, para calcular la T2 es posible. El B2 le sale con decimales siempre. El volumen específico 2 y el volumen específico, volumen 2 grande, y luego se van a calcular el volumen específico 2, ese va a ser con decimales y ahí seguro que va a haber interpolación para calcular T2. Primero comprobar estado y luego calcular, leer T2, hasta ahí acaba el 4,9. Pero ya tienen las dos propiedades en cada estado y para el problema 4.10 es cuestión de leer H2 y H1 con dos propiedades que ya tenemos y reemplazar en la fórmula de la ley de la termodinámica. A ver, eso sería, lo sacan captura y me van avisando. Listo, ingeniero. Ahorita, pero ahorita estamos. Muy bien, entonces llamo lista. Relativamente maratónico ha sido y tenía todavía sistemas abiertos, la válvula, la bomba, compresores, difusores, sistemas abiertos vamos a hacer sistema abierto el viernes y la segunda ley voy a mandar un video, pero es posible que no les pregunte ya, pero tienen que saber. A ver, ¿Cuándo es el examen, ingeniero? eso lo tenemos que... La otra clase con ustedes el jueves, ¿no? El viernes. Hoy es al viernes, ¿eh? Estoy pensando Sí. de esta manera, como el tiempo ha sido corto el módulo, el viernes avanzamos sistemas abiertos y el módulo y tengan ayudantía el fin de semana, podemos dar el lunes. Si ustedes me permiten, porque es su tiempo, desde el viernes es su tiempo. Si no se podría, entonces el viernes tendríamos que darlo para cerrar todo. Yo estaba pensando para acabar sistemas abiertos, volúmenes de control, viernes, tendrían ayudantía el sábado. El examen sería básicamente hasta ahí, pero mi obligación es preparar un material de la segunda ley de la termodinámica y también para que lo vean. Eso ya sería como jugar de visitante y ganar partido, digamos. Pero si le preguntaría sería algo muy enteramente relacionado con el video, algo que no tenga que implicar un tremendo... Generalmente cuando no se hace ejercicios no se puede preguntar, ¿no? ¿Qué les parece la idea? El lunes nomás el examen, ingeniero. Podría ser, ¿no? ¿Qué dicen Sí. los demás? Vayan pensando, a ver, según voy llamando lista. Vanegas, presente. Calisaya, ¿Cómo dijo el ingeniero? ¿Que del video salga el examen? no. Les decía de que hasta lo que veamos el viernes sería el examen, pero adicionalmente para completar el programa yo tengo que preparar un tanto más de la segunda ley, de lo cual no se preguntaría. Si se preguntaría sería algo simplemente teórico sobre lo que se dio, pero ya no corresponde preguntar ejercicios porque no me va a dar tiempo para explicar. Y si yo mandara incluso resueltos, tampoco me da porque necesariamente tenemos que interactuar como lo hacemos ahora.
Entonces, el examen sería lo que veamos el viernes, les digo, ¿ya? ¿Qué les parece si tomamos el lunes? Les digo, porque el lunes no empieza otro módulo, sino estamos unos días un poco libres. Ingeniero, el examen solamente será de la primera ley, de la termodinámica. Sería hasta la primera ley, sistemas cerrados y abiertos. Ingeniero, y algunos ejercicios que usted nos dé para practicar y que de ahí pueda salir el examen más o menos Claro. parecido. Claro, voy a dar justamente ahora, como ya tenemos avanzado ejercicios, voy a dar una selección de ejercicios que resuelvan de nuestro libro. No va a ser todos los números que yo considere. ¿Ya? Claro, porque a veces El examen, a ver, de sí, nuevo. ingeniero, sí, el práctico podemos, digamos que usted nos dé los claves. Eso No va a ser nosotros lo todo, por eso voy a resolvemos. seleccionar. Voy a seleccionar los más representativos. Ya, la verdad que ese menú es de ciento y tantos ejercicios, pero debe haber unos 50 problemas, deben ser, ¿no? En este menú, de la primera ley, tengo del FE nomás, Sí, tengo es harto, ingeniero. del FE nomás son 42, la mitad 21 de los problemas. Los problemas son, épale, los problemas son 113, la mitad son 56 más o menos, más 21, Bastaría 70 y tantos. O sea, 70 con y 10 tantos, si les diera Inge. todo, si Sí, les diera, ingeniero, 10 está bien. yo digo, yo creo que máximo va a ser 20, máximo va a ser 20 o el promedio entre lo que dicen ustedes, unos 15, entre 10 y 20, pero máximo 20. Si 20 es mucho. Es que a veces nos chipamos ya con tanto Seguro. y ya de como son todos diferentes, ya nos Y hay que confunde a veces. se tiene que trabajar para comer, pues, ingeniero, y no sobre el tiempo. Y a veces nos enfermamos, como yo. Ah, ¿está enfermada la joven? Sí, que 2 días súper mal. Ya, pero ha sido de una enfermedad. No le ha pillado el famoso ese COVID, ¿no? Ay, ojalá Dios quiera que no, pero estoy como con los primeros síntomas ya. No va a ser. Mantenga la total calma y va a pasar como un resfrío. Pero va avisando ya para sugerirle algo, o sea, para que estemos atentos. Ya. Lo voy a ver cuántos ya. Espero que mi selección de ejercicios resueltos, máximo en 20, mínimo en 10, en ese rango, ¿ya? A ver, Vanegas presente, Calizaya. Gracias, Durán. No está Durán. Garrido, Presente. ya. Lira, presente estaba. Moyo. Moyo. Sánchez, el joven Sánchez. No está Sánchez. Taborga, Presente. gracias. Vargas, Daniela. La joven Nikita, estaba, ¿no? Presente. Sí. Yaibona, la joven Rosy Cela. Presente. Y la joven Silvetti.